Dale. Muy bien, tenemos una grata visita en el estudio número 2 de Monumental, dentro de este programa muy especial del Jueves Santo 2018, Semana Santa Monumental. Enseguida les cuento quién. Mientras, esta introducción que dice así.
Semo pirin van de bárbaros y lorito. Pero llega Hina Curi David Galeano Olivera. Voy a dejar años de Abañi Emegua. Oye, Nendive. Allá es súper. Vayan con el profesor. Por mí te ande Carlos. Si hay me ahí está apenas directo árabe monumental be. Ha amamba ego sutereini o gotembia por emote nondeva. Hareme asaire pe ñandereko ha ñande yerovia ko Guarani me era poco indi Marangatu Semana Santa Rejegua. Aisa, ara poco indi dice semana Marangatu dice Santo Santa. Ah, Santa. Peare ejina Semana Santa Guarani me. Peare ya sago abe si ayu se puede temigo a ver un moinuja. Le imagina que Paraguay no, pues Paraguay Noticias. Veja Pemba gente ande ha tenido de lengua y cultura guaraní era becarlo orepe pero hay terijan en die remoñe pirone ko tembia po monumental be da añemo y por se vienen die na te ko te bori ko te are mi maya yo ko será muy terigo ba ego te de yo llegué ko a ver ba por ejemplo anga monumental 1080 be. Pero le invité a David Galeano, que no es pariente de Miguel David. Miguel creo que enseña guaraní también, pero guaraní, 100 guaraní del club y compañía. Bueno, para ver si los sábados y domingos, o uno de esos, esa madrugada venía a participar con nosotros. Pero es en mi apoyo, antes de bigote, yo bigote. Entonces, o solucionación, voy a audio, grabación, a peña de Antonia Cuejina. Y justo interés será la en envía poco de eso. A la calle peña por ambas, ellos se de poco. Me han habido mocoña de 2 años, viajar por Hawaii, a pesar de en plena Semana Santa, Aguaprija, se mandó a mí, oye, jugar. A pequeño pues vamos a hacer cuatro a 11 de pequeñas en duda pues. Yo creo que es una cuestión muy interesante, Carlos, que hoy los medios modernos, internet por medio nos permiten este tipo de grabaciones al instante, lo que hoy tanto se dice se viralizó, llega a tanta gente. Por ejemplo, esta grabación se está viralizando. Como un virus, pues yo ahí. Efectivamente, ¿no? Y por eso esa fue la circunstancia que estando en una circunstancia como esta me permitió escribir, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está en tu sitio ahí tu nombre? En Facebook David Galeano Olivera. David Galeano Olivera. En vivo en directo está transmitiendo al amigo acá desde el estudio número 2 de Radio Monumental. El que está ahí con el auricular, véase ahí. Y por ahí tengo. Va la familia, el trabajo. En el trabajo, sobre todo, un trabajo de mucho tiempo que te tiene. 5 cuadras. Como tengo los Estados Unidos, por Pirellá, no es Es notable, hablando de Estados Unidos. Sí. Un amigo, Crispín, que hace mucho estaba por allá casado con una americana, familia americana, pues en dos perdiles y paraguayita. Al tal de decir, en Reina, doña Isabel, la familia Miño, propietaria de la radio Caragua TV FM, pues mira y negocio Reina.
A la mitad, que está cela, y a la mitad, niña bonita, ¿verdad? Se computadora, me dijo que se lo transmití en directo, ¿verdad? A ver, pula y celular, no, pues, que eso era inglés, como para nada, ¿verdad? Mañana va a decir, hello, bye bye, eso, corta, ¿verdad? A ver, Cali, ella bota. Entonces, a buscar, pues, ¿verdad? Porque eso, y justo entonces, ya yo casi guaraní, me yo paraba, peña, la inglés, ¿verdad? Cortajar y dice, madre, ella bota. Y eso me gustó, y se mató. Y es tan paraguayo. Y no eso. pierden su paraguayidad. No. Y una cosa, yo creo que ese famoso Texaga, uña señas de Tavis años de paraguayo. Acá justamente la señora Mirta, que está en California, me envió un mensaje sobre eso. Estamos lejos, pero no perdemos la ligación con el país. Y eso incluye cuestiones importantes de la tradición, porque de Estados Unidos, España, mir viajar uterere. Claro. A mí me llamó la atención, yo tuve una oportunidad por Barcelona y me fui a encontrar allí una famosa marca de hierba. Vos sabés que hay supermercados que tienen productos, por ejemplo, de cada país. Sí, sí. Para ver esto, papá, ¿verdad? Especia con marca y todo, ¿verdad? Así es algo de mi barrio pakistanime, de Barcelona. A ver, va a Yuhumandi. Y sí, bueno, y por eso, el tema mismo, el cipá, ¿verdad? Cipá, por me está llamando para Parpitena, con sopa paraguaya, me han de Yuhu, me han Japón, pero Yuhu, de Argentina, y que no pierde esa su religiosidad. No. Buscan una capilla, una iglesia. En Nueva York, por ejemplo, está la iglesia la más reconocida, la de San Patricio, ¿verdad? Ahí converge toda la paraguayidad, que es muy concurrida. Sí, y aparte eso también el tema de que ellos se han organizado. Fíjate que hay canales de televisión, radios en internet que directamente transmiten como en Paraguay. El Mirador Paraguayo. Sí. Está transmitiendo siempre con Radio Nacional. Nosotros hacíamos una especie de duple con Radio 1000. Ellos de Miguel Acosta, ¿le conoces? Sí. Bueno, él de Nueva York y Rodrigo Celada de Rarita, ahí cerca nomás. Y este paraguayito de Fernando Lamona. Fernando Lamona, imagínate. Y bueno, pero eso es lo que yo creo que siempre es importante, vale la pena ponderar, Carlos, que siempre, por más que hay veces nos distancien los kilómetros entre un país y otro, existe ese profundo sentido de identidad. Claro. Y que hace que orgullosamente nuestros compatriotas en cualquier parte se manifiesten culturalmente, expresen su manera de sentir, de ser, y lo hacen a nuestro estilo. Obviamente eso ocurre con toda la gente de todo el mundo, de cualquier otro país, pero siempre es ponderable en el caso nuestro porque un alto porcentaje de nuestras tradiciones pues son orales. Y yo pondero mucho eso porque entiendo, hablando con mucha gente también entendían el tema, que es mucho más difícil mantener la identidad cuando tiene un carácter de oralidad, que es mucho más fácil cuando ya todo está registrado en los libros. Bueno, hoy tenemos una gran ventaja que es, te decía yo, son los medios que usamos a través de internet, por un canal de YouTube, o puedo encontrar pop, poesía en guaraní, música paraguaya, y ya estas son formas de guardar la identidad. Te dice música es YouTube. Ya que es la mitad, por los mensajeros del alba. Ya. Grabó hace más de 5 años en Madrid, en Barcelona. O sea, que ella era años de ande. Un tal Carlos Martínez. Sí. Y Nenito Noguera, el autor de la música. Ahora le están buscando para linchar. A ver, mira. Ahora, ¿nunca escribiste guión para teatro, radioteatro? No. Tienes que hacerlo. También la cuestión de... ¿Sabes por qué te pregunto? Pero tú ya tiempo de escuela de locución y arte escénico que yo oí la teatro en castellano, en español y guaraní. Antes ya pude pegar guaraní. Sí. El problema mío era, en la casa paterna, cuando éramos criaturas, todo yo para, ¿verdad? Pero con mis hermanos metemos guaraní allá, yo para. Y con mis 2 hermanas en castellano. Usábamos 2 idiomas al mismo tiempo. Cuando entré a la escuela de locución, bueno, yo ese castellano me metí allá. Pedí un Roque Sánchez Cuero ahí, Morocuismo de Romero Cueto y eso, y me presentaban libretos en guaraní. Pues yo para, aña por una reciclar baitella, y allí ya puedo decir, no, 11, pero ya por la radio teatro 11, ¿verdad? Va y jueves, pero 11. Tiempo después me fui a Radio Caraguatá, haciendo programas de 2 a 6 de la tarde los domingos para los paraguayos que están en Estados Unidos y en todas partes, ¿verdad? A Pepe Polka me metí allá. Polka tradicional, clásica y polka electrónica. Hay que hacerla ese castellano, no,
cambiar ese discurso, y mediante eso me llevaban allá, pero ellos creían que yo era un pendejito de 20 años que hablaba, ¿verdad? Conte que todavía no tengo 30, ¿verdad? Eso me gusta, yo eso está bien. Bueno, me presentaron a dos amigos, ¿verdad? A través de otro amigo que llega hace mucho tiempo allá. A ver, ¿dónde viene compatriota? Michael, llevo hecho de Carla, le hablé, ¿verdad? Y al escucharme, vi el tipo, el doctor Juan Carlos era oncólogo, hace mucho vida allá. Y la Carlos Martínez, sí, muchísimo, a mí está los un güey paité. Después entramos en el salón, estaban toda la cremera, ¿verdad? Y estaba un muchacho apellido, nunca recuerdo si era añasco, no sé, algo de eso era. Traje blanco impecable, con un vaso de leche en la mano. Vaso de leche. Bueno, toda la paraguaya ya está ahí. Y le dice tan la mano que Carlos te voy a inventar ese, pero deja taña eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludado ella. Guapo. Bate, ¿cómo voy a decir? Y pone, vea yo guapo, a veces era. Diego Carlos Martínez, solamente a los 18 años, 19 años, a la radio, de la ídolo, me decía, hicimos pirimba. Te cuento nomás esta anécdota, cómo los compatriotas no pierden ese ser paraguayo en cualquier parte del mundo. Y el guaraní es el medio de comunicación más fuerte. Yo creo que es, Carlos, el gran paso que dio el guaraní en los últimos tiempos, porque si vos te fijas hoy, por ejemplo, todas las emisoras, nosotros mismos, porque más pequeña ni guaraní me nada. Pega Andrés en Duta, pega en Javier, Oscar Acosta, Carlos Bayo, mía, en ya eso de Cuera, el burú, comandante del burú ahí. Y Yargel Lativo allá. Comandante de come música. Ya en Duya yo cojo, te envía por una vez, comandante a Feliciano Coronel. A Oscar Acosta ahí. Bueno, ni por eso. Es imposible porque la años de íbamos en radio latina, era FM. Bueno, un anciano de 65 años. Mañana se dice, a ver, bonita la gente. Ese locutor dijo, los ancianos, yo tengo 60. Ina no llegando ella. No hay por nada. Ina más de 50. Ahí mismo. No, realmente comento lo que es David Galeano Olivera, un gran amigo, guaraniólogo, o maneja cuadalaña de abañe. A este tiempo lo medio de Radio Carita. Pues sí. Como invitado, como programero, ya eso, o sea, haciendo programero. Estamos hablando del 88, 90, allí después del golpe, antes del golpe. Sí. Ella y pasamos muy bien. Sí. Y bueno, eso quería pintarle a la audiencia. Seguramente ya más de uno, toda la audiencia te conoce. Y con esta grabación de lo que hiciste con los estacioneros, y ¿cuántos libros ya escribiste hasta ahora? Son como... Acá me está regalando uno que es sobre que leyenda. Se llama, a ver un poco. Son 18 libros. Mombe Upú Abañi M, Leyenda Guaraní. David Galeano Olivera, Serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, año 2017. Un librito chiquitito, ya se acaba acá. A ver. No es grande, es de bolsillo. De bolsillo. De parte. Y que tuve para ya vi ¿Cómo fue tu comienzo para adentrarte de lleno al idioma? Y bueno, yo le debo mucho a nuestro querido y común amigo Pedro Moliniers. Sí, me tocó una cuestión inusual, seguramente, Carlos, que cuando yo terminé la escuela y fui para estudiar al famoso entonces Colegio Nacional, ofrecían 3 idiomas que uno podía estudiar desde el primer curso hasta el sexto, cuando eso. El famoso tema primero hasta el sexto curso. Así entonces dice, que de guaraní me dice. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Y Abdón Galeano. Abdón Galeano, ya lastimosamente fallecido. Bueno, lo recordamos con cariño. Y muchas gracias. Y vos sabés que entré y con 60 compañeros, de los cuales creo que más o menos 12 a 15 llegamos a terminar el sexto curso, de los que habíamos empezado, estudiamos 6 años guaraní. Y entre, digamos, 4 de esos últimos años lo hicimos con Pedro Moliniers. ¿En qué instituto era? En el Colegio Nacional de la Capital. Y terminado ya el colegio, Moliniers nos llama a todos los que tuvimos los 6 años de estudio guaraní, nos invitó a estudiar el profesorado. Y fuimos al Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, hoy se conoce como IDELWAP.
terminé el profesorado nuevamente de la mano de Molinier, PPHDRU, Instituto Superior de Lenguas, Facultad de Filosofía, una vez. Año morando Pepe Guaraní me llegué, y conseguí licenciado. Bueno, y allí empezamos una larga trayectoria como Molinier durante el tiempo que todavía permaneció con vida. Hizo tanto Molinier por toda la gente. Enamorado del guaraní. Impresionante. Trabajamos con él en la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní, hicimos muchos eventos y en 1985 creamos con los compañeros del Instituto Superior de Lenguas, de la UNA, lo que hoy es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que cumple 33 años. 33 años. Y en 33 años le formamos al Estado paraguayo 25.000 profesores gratuitamente. Ese es nuestro aporte, siendo una institución privada. Buen día, hola.